Pues según el calendario litúrgico todavía estamos en el periodo de Epifanía y no es otra cosa más que la revelación especial de Dios. Y qué momento tan significativo fue para la humanidad la aparición de nuestro Señor como ser humano. En todos los aspectos de un ser humano en su conjunto, sujeto a las leyes que Dios puso en su creación. Y voy a dirigir, hermanos, este tema sobre ese punto. La revelación de Dios en la Epifanía, aunque parece un pleonasmo, parece repetitivo, ¿no? Como aquel que dice, déjame subir para arriba. La Epifanía es esto, una revelación de Dios a los hombres. Comienza este capítulo diciendo que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. A manera de introducción, de decir a cada uno de ustedes, estimados hermanos, los magos que de alguna manera conocemos distan mucho de lo que eran en aquel entonces. Me voy a dirigir un poquito particularmente a los pequeños. Hemos visto la película de esa de donde sale este hombre llamado Jafar, ¿se acuerdan? Piensen en algo similar. Un personaje de esa época era una persona que se dedicaba a la observación del movimiento de los astros. Y no solo eso, en el movimiento de los astros van incluidas las matemáticas como base fundamental de ello. Y en su momento, hermanos, ellos representaban a lo que hoy, perdón por la palabra, se dice que es la ciencia. Estos personajes, hermanos, que menciona la Escritura, tuvieron una preparación prominente en las cortes de los países orientales como consejeros de reyes. Como se nos menciona ahí en las películas de caricaturas y demás, como visires. Es un consejero. Es alguien que sabe, es un sabio. Pero estos hermanos todavía combinaban esas observaciones con cuestiones religiosas. Por eso es que se les ha denominado astrólogos. Y ellos eran una pieza importante. Y según las costumbres, hermanos, de aquel entonces en Oriente, bajo las observaciones de estos personajes, por medio de cálculos hechos matemáticos, como hemos dicho, habían concluido que
un importante nacimiento real, cuando digo real me refiero a un rey, estaba por ocurrir o había ocurrido en Palestina, lo que exigió una visita de Estado. Vean ustedes, hermanos, la enorme importancia que tuvo la visita de estos personajes al Señor Jesucristo. La ciencia misma se estaba subyugando al poder absoluto del Dios, del Mesías prometido, e iban a rendir tributo, pleitesía a este Dios, a este nuevo rey. Y vean, hermanos, cómo llegan ellos ante Herodes. Y ellos sin miramientos dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y vean ustedes, hermanos, cómo la Escritura menciona la confusión que hubo en el rey Herodes. Y no solo en él, en el pueblo. ¿Cómo lo menciona la Escritura? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Porque los mismos que deberían estar ansiosos por su venida estaban ignorantes de lo que había acontecido en ese momento. Y estos hombres, habiendo hecho observaciones y cálculos matemáticos, llegaron a este punto. Como primer punto, he de decir a ustedes, hermanos, les invito a buscar ahí en el libro de los Salmos, Salmo 119. Dice, hermanos, en sus primeros 6 versículos, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra, a otro día, a una noche, a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra. Ahora dice, salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo sale de su tálamo y se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida, y el curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que en las lecciones de escuela dominical hemos dicho 3 aspectos de la revelación de Dios? Nuestros credos confesionales dicen que Dios se ha revelado en 2 puntos, en 2 aspectos. Primero, en su creación, de una manera general a todos los hombres. Y de una manera especial se ha revelado a Dios, a su pueblo, en su palabra. Pero también en esta revelación en su palabra, también Dios tiene autoridad. Y entonces decimos que la revelación de Dios es ¿qué? Estructural, direccional y autoritativa. La revelación de Dios hecha a su creación por la llegada de su Mesías, de su unigénito, no era cualquier cosa.
Y la misma creación estaba dando testimonio del advenimiento del Mesías. Y estos personajes lo entendieron claramente. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente? La ciencia, hermanos, hemos dicho en repetidas ocasiones, ¿qué es la ciencia? El descubrimiento del orden, ley establecido por Dios en su creación. Eso es la ciencia, hermanos. Como punto 1b, voy a compartir con ustedes, hermanos, algo que menciona Agustín de Hipona, conocido por San Agustín, perdón. Esto está en el libro que se titula Confesiones, y voy a leer lo que dice textualmente refiriéndose a este tipo de personas. Y dice así, para que ustedes tomen nota, es el libro San Agustín, Confesiones, libro 5, capítulo 3, en el párrafo que dice Fausto y el maniqueísmo. Porque grande eres, Señor, y fijas tu mirada en las cosas humildes, y en cambio las altas las conoces de lejos, y no te acercas más que a los contritos de corazón, ni eres hallados por los soberbios, por más que ellos puedan. Con hábil curiosidad enumerar las estrellas, la arena, medir los espacios siderales y el curso de los astros. Con su inteligencia y con el ingenio que tú les diste, investigan las cosas. Han realizado no pocos descubrimientos y han predicho con muchos años de anticipación los eclipses de estas luminarias que son el sol y la luna. ¿Qué día, qué hora y en qué grado han de suceder sin que se equivoquen en el cálculo? Y acontece tal como ellos lo habían anunciado de antemano. Aquí viene algo importante. Y consignan por escrito las leyes que habían descubierto, y se las lee hoy en día, y con ellas se predice en qué año y en qué mes del año y en qué día del mes y en qué hora del día tendrá lugar el eclipse, y en qué parte de su luz faltará a la luna o al sol, y acontece como se pronostica. Estamos hablando de un testimonio de uno de los pilares de la iglesia cristiana llamado Agustín, y cómo él analiza esto que hemos visto ya en los magos. Ellos consignan, registran por escrito las leyes. ¿De ellos? No, que ellos han descubierto y que fueron establecidas por Dios. Continúa diciendo Agustín: asombrábame de estas cosas, y se quedan estupefactos los hombres que las desconocen, y se ufanan y se engríen quienes las conocen. Los que con impía soberbia se alejan y se eclipsan de su luz, prevén con tanta antelación el eclipse del sol futuro, y en el presente no ven el suyo, porque no investigan tales fenómenos. Y si descubre que los has hecho tú, no se entregan a ti para que conserves lo que has hecho tú, ni se inmolan a ti según lo que han hecho de sí mismos. Vean ustedes, hermanos,
cómo Agustín los describe de una manera tan precisa. ¿Y cuán actual es esto? ¿Qué se nos dice ahora? Separando la ciencia y poniéndola por enemiga de Dios. Separándola. Como que Dios no tiene nada que ver con las leyes que hay en la creación. La misma palabra da testimonio que Dios puso ley a la lluvia, al relámpago. ¿Y eso lo puso el hombre? Claro que no. Lo ha puesto Dios. Dice la santa palabra, estimados hermanos, como texto de referencia. Alguien que me haga favor de buscar ahí en Job 28, 26 rápidamente, si alguien lo tiene. Si alguien lo tiene, léalo de una manera clara. 28, 26. Camino. Así es. Dios dio ley a la lluvia. Lo que ahora conocemos como el famoso ciclo del agua. Es simple. ¿En qué consiste? El sol da calor al océano. El océano vaporiza el agua, le quita la sal y llega a las nubes. Y éstas derraman su agua sobre la faz de la tierra. Esto lo dio Dios. Camino al relámpago. Cuando el hombre lo descubre, aprovecha la energía que hay en él y forma pararrayos. ¿O me equivoco? Y lo aprovecha. Y a veces hasta se lo adjudica. Y es lo que dice Agustín. ¿Cómo debemos ver entonces nosotros el advenimiento de estos personajes de Oriente viniendo al Señor Jesús? ¿Con soberbia? No. Ellos representaban a la ciencia en su momento y vienen a dar pleitesía al Mesías prometido. No sabemos si ellos eran creyentes o no, pero de una cosa estaban ciertos: algo iba a suceder extraordinario y un personaje de suma importancia estaba a punto de nacer o ya había nacido. La palabra estructural había dado señales, pero la palabra direccional fue consultada. Veamos qué sigue diciendo adelante el relato de Mateo. Versículo 4. Convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. La precisión que da la palabra direccional. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dice? En Belén de Judea, porque así está escrito. ¿Por quién? Por el profeta. Esto que debería estar en la mente de ellos como algo actual, estaban ellos no ignorantes, pero no estaban alerta de esto. Recordemos la narrativa de Lucas.
Cómo los mismos ángeles estaban ellos contentos dando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Vean ustedes, hermanos, cómo la creación estaba gozosa. La creación estaba dando pleitesía a este rey. La creación por entero, hermanos, estaba dando tributo a Dios mismo por el advenimiento del Mesías prometido. ¿Qué podemos decir nosotros a la postre después de esto que hemos escuchado? Como bien dice Agustín, los que descubren las leyes que Dios puso en su creación se ensoberbecen. Se ensoberbecen sobre la misma y dicen: nosotros somos los que tenemos esa pleitesía. Les recomiendo, hermanos, que lean esta porción de Agustín en su narrativa sobre estos personajes, porque continúan. Solo he traído ante ustedes una porción de lo que menciona Agustín. Y nos encontramos, hermanos, en este relato, el pago de tributo de estos científicos en su momento a Dios mismo, trayéndole los presentes que nosotros ya hemos sabido mucho, porque se mencionan reiteradamente: oro, incienso y mirra. Y de ahí que muchas personas dicen que por eso eran 3 los reyes magos, pero no lo sabemos. Pudieron haber sido menos o más, no lo sabemos. Pero el punto que quiero destacar es la sumisión, la alabanza de la misma creación por el advenimiento de Jesucristo. Es tremendo. ¿Qué haremos nosotros, hermanos, en base a lo que hemos visto? ¿Qué haremos nosotros entonces con las matemáticas? Con todo lo que de alguna manera se nos presenta en la escuela y a veces se nos dice hasta el cansancio que eso es ciencia y no religión. Calvino y Kuyper más adelante dicen que todo lo que hacemos en la vida es religión, incluida con esto el estudio de las leyes que Dios ha dado. Voy a leer una parte de lo que menciona Calvino en sus instituciones al respecto. Y es Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino, libro 2, capítulo 2, párrafo 16, si quieren tomar nota del mismo. Y dice de esta manera: está hablando, hermanos, de la inteligencia, está hablando de estas gracias que Dios dio al hombre y los menciona como dones, y dice así: aunque corrompidas, estas gracias de naturaleza son dones del Espíritu Santo. Sin embargo, no hay que olvidar que todas estas son dones excelentes del Espíritu Santo, que dispensa a quien quiere para el bien del género humano, porque si fue necesario que el Espíritu de Dios inspirase a Bezaleel y a Oholiab la inteligencia y el arte requeridos para fabricar el tabernáculo, y menciona en Éxodo 31:2, 35:10, 35:30 al 34. Continúa Calvino diciendo: no hay que maravillarse
Si decimos que el conocimiento de las cosas más importantes de la vida nos son comunicados por el Espíritu de Dios. Y continúa diciendo, y si alguno objeta, ¿qué tiene que ver el Espíritu de Dios con los impíos tan alejados de Dios? Respondo, que al decir que el Espíritu de Dios reside únicamente en los fieles que han de entenderse por el Espíritu de santificación, por el cual somos consagrados a Dios como templos suyos. Pero entre tanto, Dios no cesa de llenar, vivificar y mover con la virtud de este mismo Espíritu a todas sus criaturas. ¿Qué quiere decir? Que la inteligencia, lo que Dios provee a los científicos, es don de Dios. Es don de Dios, reconózcanlo o no. Y continúa diciendo Juan Calvino, y ello conforme a la naturaleza que a cada una de ellas dio al crearlas. Sí, pues Dios ha querido que los infieles nos sirviesen para entender la física, la dialéctica, matemáticas y otras ciencias. Sirvámonos de ellos en esto, temiendo que nuestra negligencia sea castigada si despreciamos los dones de Dios donde quiera que nos fuesen ofrecidos. ¿Qué está diciendo Calvino, hermanos? Que los profesores de matemáticas, de física, de dialéctica y otras ciencias son capacitados por Dios. Y nosotros debemos que recibirlas. Temiendo que nuestra negligencia sea castigada si despreciamos los dones de Dios donde quiera nos fuesen ofrecidos. Es casi lo mismo que ha dicho San Agustín. Estas leyes, hermanos, son lo que han denominado la la Universidad Libre de Ámsterdam como orden ley. El orden ley en su creación. Y vean ustedes lo que se denomina la etapa de humillación de Jesucristo, sometiéndose a estas leyes desde su gestación, su nacimiento, su desarrollo como niño, como joven, como hombre ya maduro, padeciendo hambre, frío. Todo lo que nosotros padecemos, Él lo padeció. Y esto dice el escritor de Hebreos, que nos acerquemos a Él, porque Él conoce nuestras necesidades, porque conoce nuestras aflicciones. Y en resumen, estimados hermanos, somos nosotros creación suya. Algunos en rebeldía y algunos en sumisión. Por eso aquí Calvino dice que a pesar de nosotros ser humanidad caída, Dios no deja de dar sus beneficios a la humanidad y da dones a los hombres. Así que nosotros, hermanos, sirvámonos de ellos. La escuela, hermanos, no es mala.
se hace adversa cuando los mismos profesores hacen que ella sea adversa a Dios en su palabra. Me acuerdo mucho de una analogía que usaba el pastor Custodio en una de sus conferencias. Por ahí sonó un celular y el hermano decía: ¿a quién obedece ese celular? Ajá. Obedece a las leyes que Dios puso en su creación. ¿Por qué? Porque en este aparato se conjugan varias leyes: eléctrica, física y demás. Y todo en su conjunto está llevado para un propósito. Y este aparato está obedeciendo leyes que el hombre ha descubierto. Y esta misma ciencia, hermanos, y esta misma ley viene representativa a través de los magos para dar tributo y pleitesía al Mesías. Por eso es palabra estructural. Y aquí tenemos en esta santa palabra la palabra direccional. Viva y eficaz, dice la misma, pero también es palabra autoritativa, que en su momento vamos a dar cuenta si fuimos rebeldes o fuimos atentos a ella. El mismo Salmo 119, que me gustaría que de alguna manera continuáramos un poquito su lectura, dice más adelante en el versículo 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Palabra direccional, estimados hermanos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esto es, hermanos, lo que Dios nos ha revelado en su creación, en su palabra. Por eso, de una manera repetitiva, aparentemente dice que Dios clama a través de su creación, aunque no es oída su voz ni se escucha su palabra. Dice: por donde quiera sale su voz. Y esto lo entendieron muy bien estos personajes que vinieron de Oriente. Y vemos, hermanos, cómo en este caso el evangelista Mateo reiteradamente dice: para que la palabra se cumpliese. ¿Ven ustedes cómo es recurrente la palabra? La palabra direccional de Dios. Es el testimonio de la misma. La estructura da testimonio. La palabra direccional da testimonio. Vemos, hermanos, la narrativa de la misma palabra de Dios diciendo lo que tenía que padecer el niño. Y a pesar de no, según nosotros, no estar seguro en el caso de José, cuando regresa a Israel, se encuentra con algunos puntos que aparentemente él los sobrepone. Regresando ya, dice, bueno, se encuentra con que uno de los familiares de este Herodes está en determinado lugar. Y dice, bueno, pues no voy a llegar a tal lugar. Y ven ustedes cómo todo esto va siendo dirigido por Dios.
para que la escritura se cumpliese de ser llamado Nazareno. Cómo los hilos en la vida que aparentemente serían insignificantes tienen una relevancia tremenda. Y vemos en esta narrativa de la visita de los magos, de la Epifanía, cómo Dios es el que tiene el control de todo, en absoluto, desde los más mínimos detalles hasta los máximos. Vemos en este capítulo 2 el testimonio de la creación, el testimonio de la ciencia, de las leyes puestas por Dios, y cómo a una daban gloria a Dios, y los mismos ángeles, según nos menciona el libro de Lucas. Gloria a Dios en las alturas. Y el testimonio de Pedro en la predicación de Pentecostés, como referimos hace un momento, contando las maravillas de Dios a los gentiles. Y es lo que menciona el comentarista de la visita de los magos. La apertura del pueblo de Dios, del pueblo gentil, recordando las palabras del Señor Jesucristo: tengo ovejas que no son de este redil, refiriéndose al pueblo gentil. La importancia, hermanos, de la predicación del Evangelio, que es puesta en manos de la iglesia. Y aterrizando, hermanos, el punto es eso, pues, la instrucción que debe tener la iglesia para dar testimonio del Evangelio de Dios. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a decir? Voy a dar testimonio de las grandes obras de Dios hechas en su creación, en nosotros, en nuestra vida, dar testimonio de nuestra fe. ¿Recuerdan cuál era, de alguna manera, lo que decían los apóstoles en Hechos? Lo que nosotros vimos con nuestros ojos y oímos con nuestros oídos, esto testificamos. Las maravillas hechas por Dios a través del ministerio y la obra de Jesucristo. Esto estamos resaltando, estimados hermanos, aquí. La epifanía, la revelación especial de Dios hecha a su creación. Este es el punto medular de esta parte de la Escritura. Y cómo estos hombres representativos del estudio de la ley estructural, dan pleitesía. Y es el reto para nosotros ahora, que a través de nuestra profesión, de lo que se nos ha enseñado, como dice Calvino, esto que Dios puso de don especial en los maestros, de matemáticas, de física. Esto fue dado por Dios mismo a ellos. Como dice la Escritura así: toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene de ¿quién? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y esto incluye qué? El conocimiento. El conocimiento. Les recomiendo mucho Calvino, libro 2, capítulo 2. Leanlo, hermanos. Es bueno. Les invito a estar en pie, hermanos.